Hay días en que la vida parece empujarnos contra la pared. Nada funciona, las puertas se cierran y el silencio de Dios parece ensordecedor. En estos tiempos, nos preguntamos: ¿me olvidó? ¿Realmente tienes un plan en medio de este caos? Si ya te has sentido así, o ahora estás viviendo eso, sabes, no estás solo. Y lo que es más importante, esto no define el final de su historia. El dolor que sientes hoy bien puede ser el escenario en el que Dios mostrará tu poder. No estoy hablando de una esperanza genérica, esas oraciones preparadas que vemos en las redes sociales. Estoy hablando de una fe práctica y viva, probada en el fuego de la dificultad. Una esperanza que nace cuando todo parece perdido, pero elegimos creer que Dios todavía tiene el control, incluso cuando no parece. Juntos exploremos historias reales, como la multiplicación de pan y pescado, la cruz del Mar Rojo y promesas como las de Efesios 3 y 20, que afirman que Dios puede hacer infinitamente más. Veamos la Biblia como un mapa vivo, lleno de provisiones divinas, estrategias espirituales y milagros que aún se repiten, si estamos dispuestos a confiar. Este no es solo otro contenido religioso. Es una invitación para bajar las armas del control y levantar las manos de la fe. Para ver lo imposible como un campo de entrenamiento espiritual. Comprender que la oración se trata menos de circunstancias cambiantes y más de darnos forma en ellas. Y sobre todo, creyendo que incluso en silencio, Dios está actuando. Si todo parece desordenado en tu vida ahora, puede ser solo el proceso de gran transformación. Porque donde hay entrega, hay milagro. Donde hay confianza, hay crecimiento. Y donde hay fe, lo imposible se convierte en el escenario ideal para que ocurra lo sobrenatural. Hay tiempo para la vida parece jugar con nuestra fe. Oramos, esperamos, todo está bien, y sin embargo, los problemas aparecen como olas gigantes, una tras otra. Esto es cuando muchos comienzan a preguntar: ¿Dios todavía está conmigo? Y mira, ese tipo de duda no te debilita. Te hace humano. Pero eso es precisamente donde la confianza entra en la soberanía de Dios. Cuando las cosas se escapan de nuestro control, es común vencer a la desesperación. Pero hay una invitación oculta en estos momentos: confiar en un Dios que nunca pierde el control, incluso cuando todo parece fuera de lugar. La fe a veces se trata más de resistir que superar. Y es en este esfuerzo seguir siendo que nuestro crecimiento espiritual ocurre. Ver el ejemplo del trabajo. Lo perdió todo. Familia, salud, bienes. Si alguien tuviera razones para rendirse, era él. Pero incluso en la parte inferior del pozo, Job declaró: sé que vive mi Redentor. Esto no vino de un lugar de negación, sino de una fe forjada en el fuego. Y esta confianza total es algo que Dios todavía quiere formar en nosotros hoy. Es posible que se enfrente a un mar rojo emocional, una situación en la que no hay una salida visible. En estos momentos, la tentación es murmurar, rebelarse o simplemente dejar de creer. Pero también es en este punto que comienzan muchos testimonios milagrosos. Porque cuando no hay nada más que hacer, queda por confiar, y ahí es donde Dios entra en la escena con una provisión divina. Una de las cosas más bellas de la fe es que no necesita evidencia para existir. Ella necesita una decisión. Miras lo imposible y dices aún así: elijo creer. Se ve loco, lo sé. Pero esta locura ya ha dejado muros, calmó tormentas y abrió mares. E incluso hoy, continúa haciendo esto en la vida de quienes deciden confiar. Es interesante cómo los desafíos de la vida, tan difíciles como son, terminan siendo un tipo de entrenamiento espiritual. Revelan lo que hay dentro de nosotros, nos enseñan a orar más profundamente y a depender menos de lo que tenemos en nuestras manos. La crisis puede incluso sacudir, pero también puede refinar nuestra fe como oro. Entonces, si tu fe está siendo sacudida, no te culpes. Este puede ser exactamente el escenario en el que Dios mostrará que es más grande que cualquier crisis. La pregunta correcta puede no ser ¿por qué está sucediendo esto? Pero Señor, ¿qué quieres enseñarme aquí? La respuesta puede ser el comienzo de un nuevo nivel de fe. Hay personas que ven la Biblia como un libro antiguo, lleno de hermosas historias, pero distantes de la realidad. La verdad es que es más actual que el periódico de Mahana. Cuando todo se ve oscuro, es que encontramos dirección, comodidad y respuestas que nadie más puede dar.
Es el GPS de la fe, y funciona incluso en modo fuera de línea, cuando no sentimos nada. Cada página de la palabra tiene esperanza de tiempos difíciles. No es solo poesía o regla, es sustento para el corazón cansado. En Juan 6, por ejemplo, Jesús prueba a los discípulos antes de multiplicar el pan. Hay más que un milagro allí, hay una lección sobre confiar incluso sin ver la salida. La Biblia no ignora las dificultades, sino que revela lo que Dios hace entre ellos. Si nunca tuviste la costumbre de leer, comienza simple. Prueba los evangelios y es genial para comenzar. Lea como aquellos que buscan consejos de un padre amoroso. Leer en oración. Pregunta Señor, háblame. Se sorprenderá a medida que los textos escritos durante miles de años hablen exactamente de lo que está viviendo ahora. La Biblia también es un recordatorio constante de la soberanía de Dios. Ella nos muestra que nada se escapa de su control, incluso cuando parece que todo salió del eje. Personajes como David, Moisés y Paul enfrentaron profundas crisis, pero fueron guiados por promesas que ya estaban escritas. Y eso es lo que debemos recordar, la palabra es la brújula que se ala a Dios en el medio de la tormenta. ¿Y sabes qué más? La Biblia está viva porque se renueva con cada lectura. El mismo verso puede jugar de manera diferente en diferentes momentos de tu vida. Esto se debe a que el Espíritu Santo habla a través de él. Es como si Dios dijose exactamente lo que necesitas hoy. Aquí es donde encontramos coraje, fuerza, fe y provisión. No hay milagro sin promesa. Y no hay promesa sin una palabra. Cuando Jesús multiplicó el pan, vino de lo que había, y nos enseña que Dios siempre usará lo que tenemos, incluso si parece pequeño. La Biblia está llena de estos principios que cambian la forma en que vemos los desafíos de la vida. Transforma la mente, renueva el espíritu y fortalece la confianza. Entonces, si estás perdido, cansado o sin dirección, tal vez sea hora de volver a la base. La Biblia no solo te enseñará a vivir, sino que te enseñará cómo ganar. Y más que eso, te recordará todos los días que Dios todavía tiene el control. Y que lo imposible no es el final, sino el comienzo de su acción. Imagine la escena: una multitud hambrienta, un lugar desierto y solo 5 panes y 2 peces. Humanamente hablando, ni siquiera podía comenzar. Pero en manos de Jesús, lo que parecía insuficiente se volvió abundante. Este episodio en Juan 6 no es solo un milagro impresionante, es una clase práctica sobre la fe, la provisión divina y el poder de Dios para hacer lo imposible. Jesús podría haber hecho que el pan apareciera de la nada, pero eligió usar lo que trajo un niño. Esto muestra que Dios trabaja con lo que entregamos. Puede ser poco en nuestros ojos, pero cuando hay confianza y entrega, el cielo entra en movimiento. Muchas veces esperamos una gran solución, cuando Dios solo necesita nuestro sí con lo que tenemos. Este milagro también nos enseña sobre la obediencia. Jesús pidió a todos que asentieran. Suena como un detalle tonto, pero nadie come de pie en esta historia. Esto habla de descanso, esperando con expectativas. Antes de que el milagro sucediera afuera, algo debía cambiar dentro la postura. Dios actúa con el poder cuando decidimos confiar antes de ver el resultado. La multiplicación del pan también habla de crecimiento espiritual. Es fácil de creer cuando la mesa está llena. Es difícil mantener la fe cuando solo hay migas. Pero a Dios le gusta comenzar con poco. Se especializa en convertir la escasez en abundancia, no solo en el plato, sino en el alma, la familia, en las emociones. Y todo comienza con un paso de entrega. ¿Has notado que la comida queda al final? 12 cestas completas. Esto revela que Dios no es un Dios de lo suficiente, sino más de lo que pedimos o pensamos, como dicen los Efesios 3 y 20. No solo suministra, sorprende. Y no es porque lo merecemos, sino porque es bueno. El milagro siempre lleva la marca del amor y la generosidad del Padre. A veces estamos esperando el milagro de un banquete, pero Dios quiere enseñarnos a confiar en el proceso de multiplicación. Esto requiere paciencia, oración y fe. Los discípulos distribuyeron comida sin saber lo que vendría después. Sirvieron confiar. Y así es como vivimos los milagros: caminar, incluso sin ver todo listo. Entonces, si piensas que lo que tienes es pequeño, recuerda a este niño anónimo.
le entregó el refrigerio y cambió la historia de una multitud. El pecado en tus manos puede parecer insignificante. Pero en manos de Jesús, es el comienzo de algo extraordinario. El milagro no comienza con mucho. Comienza con la entrega. A veces creemos que necesitamos explicarnos todo a Dios. Como si no supiera el tamaño de nuestro problema, la desesperación de nuestros corazones o las noches de insomnio. Pero la verdad es que Jesús ya lo sabe todo. Incluso antes de abrir la boca, Él ha visto cada lágrima, cada detalle. En Juan 6, antes de que cualquier discípulo se preocupara por la comida, Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Cambia todo porque nos enseña a dejar de correr en pánico y comenzar a orar con un propósito. En lugar de preguntar ¿y ahora, Señor, qué voy a hacer? Tal vez la pregunta correcta es Señor, ¿qué vas a hacer? Este cambio de perspectiva trae la paz. Porque saca el peso de nuestras manos y lo pone en sus manos, que son infinitamente más capaces. Dios no trabaja bajo presión. Trabaja con un propósito. Y eso nos enseña a descansar. Confiando en eso, incluso si todo nos parece tarde, está perfectamente en su tiempo. ¿Recuerdas a Marta y María? Pensaron que Jesús había venido demasiado tarde para salvar a Lázaro. Pero no llegó tarde. Estaba preparando un milagro aún más grande. Jesús no ignora nuestras limitaciones. Por el contrario, los usa como una etapa para lo sobrenatural. Cuando reconocemos que no tenemos forma de resolver, creamos espacio para que Dios actúe. ¿Y sabes lo que esto requiere? Entrega. Porque el milagro y el control no caminan juntos. Si queremos que suceda lo imposible, debemos confiar en quien ve el final desde el principio. ¿Sabes ese momento en que sentimos que la fe es débil? ¿Que ni siquiera tenemos palabras para rezar? Incluso que Él entiende. La Biblia dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inexpresables. Es decir, incluso cuando no podemos preguntar, Jesús continúa actuando. Porque es un Salvador que se preocupa antes, durante y después de la crisis. A veces, todo lo que necesitamos es callarnos, respirar profundamente y declarar no entiendo lo que está pasando, pero sé a quien he creído. Esto no es negación. Es la fe madura. Está mirando al cielo y recordando que la soberanía de Dios no depende de nuestra comprensión, sino de la confianza que ponemos en Él. Entonces, la próxima vez que se enfrente a una situación imposible, recuerde Jesús ya lo sabe. Y Él ya tiene un plan. No tienes que resolver todo ni entender todo. Solo tienes que creer y preguntarte, Señor, ¿qué vas a hacer aquí? Esta simple pregunta puede allanar el camino para un milagro. Si hay algo que a nadie le gusta, es pasar por pruebas. Pero, mira, a menudo, lo que llamamos caos, Dios llama entrenamiento. Él usa precisamente los momentos más difíciles como un gimnasio espiritual, donde nuestra fe se prueba, fortalece y corta. Y no es para castigarnos, es para prepararnos. El crecimiento espiritual no ocurre en comodidad, sino en la confrontación. Piensa en la gente de Israel antes del Mar Rojo. Detrás, el ejército de Egipto, adelante, agua en todas partes. Humanly, fin de la línea. Pero Dios estaba entrenando a esa generación para confiar. No había plan B y cuando todo decía no fuera, Dios allanó la forma en que nadie imaginaba. Así es como actúa, al límite de lo imposible. Las dificultades de la vida son como pesas de gimnasia. Si no te levantas, no crece. Duele, neumáticos, a veces parece que no dará. Pero cada lágrima, cada oración hecha con sinceridad, cada Señor, me ayuda en el medio de la pelea. Todo esto está dando forma a algo eterno dentro de ti. Nada es en vano cuando está en sus manos. El entrenamiento espiritual no se trata de perfección, sino de perseverancia. Está aprendiendo a depender menos de ti y más de la gracia de Dios. Es saber que incluso cuando todo se desmorona, hay un Dios que sigue siendo firme. Y detalle no nos entrena en función de lo que somos hoy, sino en el propósito que ha visto por adelantado. Durante estos procesos, la oración se vuelve más profunda. Dejas de repetir frases listas y comienzas a hablar con tu corazón. Y aquí es donde el milagro a menudo sucede primero dentro de nosotros.
Dios transforma la desesperación en la confianza, la ansiedad en la esperanza, el miedo en la fe. Está más interesado en quien nos estamos convirtiendo que en lo que estamos perdiendo. A veces, lo que parece retraso es realmente la preparación. Dios nunca desperdició el dolor. Cada desafío puede ser una lección, dirección o revelación. Cuando entendemos esto, comenzamos a ver las batallas con otros ojos. E incluso agradecemos el proceso, porque sabemos que nos está alineando con el propósito eterno. Entonces, la próxima vez que te preguntes ¿por qué me está pasando esto? Trate de cambiar la pregunta a Dios, ¿qué está construyendo el Señor en mí a través de ella? Porque los desiertos que enfrentamos hoy pueden ser exactamente la forma en que nos llevará a vivir las promesas más grandes mañana. Hay momentos en que creemos que lo mejor ha sido, que tal vez Dios no hará nada más que lo básico. Pero Efesios 3:20 rompe esta idea con fuerza. Dios es poderoso para hacer infinitamente más que cualquier cosa que preguntemos o pensemos. Es decir, no solo se encuentra con las oraciones, sino que supera. No trabaja con un límite, trabaja con propósito y abundante amor. A veces pedimos una salida y Él ofrece una carretera completa. Llamamos a la provisión y envía multiplicación. La clave es comprender que el acto de Dios no se basa en nuestro mérito, sino en su gracia. No es un jefe que controle los resultados, sino un Padre amoroso que nos sorprende con milagros incluso cuando estamos llenos de fracaso. ¿Recuerdas la multiplicación de pan y pescado? Nadie esperaba una fiesta allí. Era solo un refrigerio de niño. Pero Jesús se convirtió en lo menos en más de lo necesario. Este es el estilo de Dios, hacer más allá. No porque seamos buenos, sino porque lo es. Y cuando confiamos en esta naturaleza generosa, dejamos de limitar lo que puede hacer en nuestras vidas. Mucha gente se frustra porque espera que Dios actúe solo de una manera. Pero es creativo. A veces, la respuesta viene de una manera totalmente inesperada, una puerta que se cierra a otro mejor para abrir, una crisis que revela un nuevo camino, una pérdida que nos acerca. Dios sorprende incluso en las tormentas. Porque incluso el caos puede ser el camino. ¿Y el más hermoso? A Dios le gustan los detalles. No solo hace lo esencial, lo hace con amor. Un ejemplo práctico: ¿cuántas veces obtuviste algo que ni siquiera sabías que necesitabas, pero cayó como una respuesta correcta? Esta no es suerte. Es el cuidado divino. Es la soberanía de Dios que actúa detrás de escena, conectando piezas que ni siquiera sabíamos que existían. Si estás esperando algo de Dios, genial. Pero sepa, se está preparando más de lo que piensas. Tal vez no de la forma en que lo esperas, pero seguramente de una manera que te enseñe, fortalecerte y sorprender. Porque lo imposible es su especialidad. Y su tiempo, aunque a menudo parece lento, siempre es perfecto. Así que sigue orando, sí. Pero reza con expectativa. Con fe viva. Con verdadera esperanza. Porque cuando Dios actúa, no es solo resolver. Es marcar. Para mostrar que sigue siendo lo mismo, ayer, hoy y para siempre. Y cuando menos lo esperamos, entra en escena y hace infinitamente más. Hay un principio simple pero poderoso: como insistimos en controlar todo, bloqueamos lo que Dios quiere hacer. La verdadera entrega es como poner nuestras manos hacia atrás y decir: Señor, ahora está contigo. Suena aterrador, pero ahí es exactamente donde comienzan los milagros. Era así en el Mar Rojo. Solo cuando Moisés levantó al personal y confiaba, se abrió el mar. Hay personas que confunden la fe con la ansiedad disfrazada pero siguen tratando de resolver todo por su cuenta. Pero el milagro no proviene del esfuerzo humano, proviene de la confianza. Cuando la gente de Israel estaba atrapada, Dios no pidió una estrategia. Pidió obediencia. Y fue en el acto de creer, no en el plan, que sucedió lo imposible. Jesús mismo enseñó que necesitamos tener una fe como la de los niños. ¿Y qué es un niño pero alguien que confía con los ojos cerrados? ¿Qué salta sobre tu regazo sin miedo? Este tipo de entrega desarma el cielo. Porque Dios actúa donde hay plena confianza. Y seamos sinceros, es un gran alivio dejar de llevar el peso del mundo en la espalda y solo confiar. La entrega también implica humildad.
Está reconociendo que no sabemos todo, no tenemos todas las respuestas y no necesitamos tener. La soberanía de Dios garantiza que incluso cuando todo parece perdido, Él tiene el control. Y esta verdad, cuando se internaliza, trae una paz que va más allá de la comprensión. Es el tipo de paz que precede al milagro. Ahora, no confunda la entrega con pasividad. Entregar es actuar con fe, está obedeciendo incluso sin ver. Está dando pan y pescado, aunque creo que no dará. Está poniendo el pie en el agua, incluso sin ver el piso. La entrega activa deja espacio para la provisión divina. Y a menudo, nuestra parte en el milagro es simplemente dar el primer paso. Un ejercicio simple: piense en algo que ha estado tratando de resolver con su propia fuerza. Ahora escriba esto en papel, ore sobre eso y diga en voz alta: Señor, lo doy en tus manos. Suena simbólico, pero tiene poder. Porque cuando nos damos por vencidos, hacemos espacio. Y Dios no invade, responde a la entrega. Entonces, si espera un milagro, tal vez el siguiente paso es no luchar más. Pero déjelo ir. Confianza. Descansar. Porque el Dios que abre los mares, que alimenta a multitudes, que hace infinitamente más, está esperando que su entrega actúe con poder. Y créeme, cuando actúa, nada sigue siendo de la misma manera. Después de todo esto, la pregunta que queda es: ¿qué vas a hacer con este mensaje? ¿Seguirás tratando de llevar el peso de lo imposible solo, o entregarás a manos de quien puede todo? Debido a que la fe no solo se siente en cultos emocionantes, se debe vivir el lunes duro, en el amanecer silencioso y en momentos, cuando todo parece sin sentido. ¿Qué áreas de tu vida todavía estás tratando de controlar? ¿Qué parece hoy una pared insuperable, pero puede ser su mar rojo? ¿Y si lo que falta ya no es fuerza, sino más entrega? A veces, el mayor milagro no es el cambio en el escenario, sino el cambio dentro de nosotros. Dios quiere llevarte más allá. Pero Él no fuerza, invita. No esperes tener todas las respuestas para comenzar a caminar. Comience con lo que tiene. Ore con sinceridad. Lea la Biblia con expectativa. Habla con Dios como que habla con un padre actual. Y sobre todo, confía. Porque el que te llamó para caminar sobre las aguas no te dejará hundirte a mitad de camino. Si este mensaje le habló, le animo a que tome el siguiente paso: suscribirse al canal y habilitar notificaciones. Aquí seguimos caminando juntos, aprendiendo a confiar, creer y vivir lo imposible con la fe. Y si lo desea, comparta este contenido con alguien que también tiene que recordar: Dios todavía tiene el control.